Capítulo 9. ¿Era válida la promesa? Desde ese momento, conforme avanzaba la primavera, Evelyn comenzó a fortalecerse mucho, y los médicos parecían muy esperanzados de que pronto podría dejar por completo sus hábitos de inválida. Estaba lo suficientemente fuerte como para subir y bajar escaleras con total comodidad, y aunque aún pasaba bastante tiempo en su diván, era más porque Sir William insistía en ello que porque ella lo considerara realmente necesario. Empecé a pensar que mi estancia en Alliston Hall llegaba a su fin, pues cuando Evelyn pudiera volver a la vida activa y alegre que llevaba antes de su enfermedad, ya no me necesitaría. Pero cuando insinué algo por el estilo, ella declaró con vehemencia que no permitiría que me marchara y que volvería a enfermarse en cuanto yo me fuera. Si ya antes había tenido una vida agradable, ahora lo era aún más, pues podíamos salir a pasear en carruajes juntas o sentarnos con nuestras labores en un banco del jardín siempre que el clima lo permitía. Jamás olvidaré aquella primavera. Todo se veía tan hermoso en ese precioso parque. La larga avenida con sus árboles brotando, el verde suave y fresco del césped, los bosques teñidos de amarillo por las prímulas y los pájaros cantando alegres en los árboles. Todo parecía lleno de vida y alegría. Evelyn era como un ave que ha estado encerrada mucho tiempo en una jaula y que de repente ha recobrado la libertad. Su risa alegre se oía casi todo el día, y su paso ligero al recorrer de nuevo la casa mostraba que estaba recuperando rápidamente su salud y fuerzas. Sin embargo, un pensamiento me inquietaba. ¿Podía ser que la oportunidad se hubiese ido? ¿Que ya no pudiera llevarla a pensar seriamente en su alma y en la eternidad? Desde mi visita a Branston había intentado muchas veces hablar con ella sobre estos temas, pero siempre terminaba en fracaso, y aunque oraba fervientemente para que Dios abriera un camino y me diera la oportunidad que tanto anhelaba, no parecía abrirse ningún camino, no se presentaba ninguna ocasión, y ahora Evelyn se estaba recuperando. ¿Qué posibilidad había de que comenzara a pensar seriamente cuando todo a su alrededor era tan brillante y placentero? Aún así seguí orando. Había descubierto a algunas personas pobres en los alrededores de Alliston Hall, entre quienes podía hacer un pequeño trabajo para el Señor. Había 1 o 2 ancianos que se alegraban de que les leyera, y una joven moribunda de tuberculosis que siempre se alegraba de verme. Así, siempre que lograba tener una tarde libre, cuando Evelyn estaba ocupada con visitas o salía a pasear con su padre, cruzaba el parque para visitar a estos pobres, y siempre volvía sintiéndome renovada en cuerpo y alma. Una tarde había salido por más tiempo de lo habitual. Había dejado a Evelyn ocupada con sus cartas y como ya había pasado la hora del correo, temía que me estuviera esperando y pensara que había tardado mucho. Así que, en cuanto me cambié para la cena, bajé deprisa a la habitación de Evelyn. Al acercarme a la puerta oí una voz dentro y al entrar, para mi asombro, vi que había un joven en la habitación. Estaba sentado en un taburete frente al fuego, acariciando al perrito de Evelyn, y parecía estar completamente a gusto. Era un hombre muy apuesto, alto y bien formado, con rasgos finos y grandes ojos oscuros. ¿Quién podía ser? ¿De dónde había salido? No había oído que se esperaran visitas ese día, y no tenía idea de cómo explicar su repentina aparición. Se levantó de un salto cuando entré en la habitación y se dejó caer en el sillón junto al fuego. «Este es mi primo Donald, May», dijo Evelyn mientras me acercaba a ella. «¿Crees que papá se enojará mucho por su visita?» «Ah, no, claro que no. ¿Por qué habría de enojarse?», dijo el señor Tradford con despreocupación. «Cuando un pobre hombre ha estado trabajando día tras día durante meses, sería un crimen negarle un poco de aire fresco cuando por fin tiene un día libre». «¿No te gusta un poco más el banco, Donald?», preguntó Evelyn. «¿Un poco más?», exclamó el señor Tradford, levantándose de su asiento. «Lo detesto, Evelyn. Algún día me voy a escapar. De verdad que lo haré». «Ay, no lo harás, querido y buen Donald», dijo ella. «Papá se enojaría mucho». «Eso no puedo evitarlo, Evelyn», respondió. «Tú también te escaparías si estuvieras en mi lugar. No es más que trabajo, 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 día tras día, y odio trabajar. No puedo evitarlo. Está en mi naturaleza. Nunca estuve hecho para trabajar. Hay personas que sí, y a ellas les gusta, pero yo nunca lo he hecho ni lo haré». En ese momento se oyó el paso de Sir William en el pasillo. «Ahí viene papá», dijo Evelyn apresuradamente. «Oh, Donald, me pregunto qué dirá». «No me importa», dijo el señor Tradford, riendo. «Si el viejo caballero tiene un poco de sentido común,
Pero en ese instante se abrió la puerta y entró Sir William. Su sobrino se levantó para recibirlo con la mayor muestra de afecto y confianza, como si estuviera completamente seguro de ser bienvenido. «Buen tío, ¿cómo estás?», dijo. «Me alegra mucho ver que Evelyn está mejor. Es tan agradable volver a verte, tío». Sir William le estrechó la mano con frialdad. «Y dime, ¿de dónde vienes, Donald?», preguntó con severidad. «Pues la verdad, tío», dijo el joven, «hoy es día festivo en el banco, y como he estado trabajando tan duro últimamente, pensé que un poco de aire fresco me vendría bien. Y como hacía tanto que no te veía, creí que podría venir a buscarte». «Cuando yo era joven, Donald», dijo su tío con sequedad, «esperaba una invitación antes de visitar a mis amigos». El señor Trafford se sonrojó, pero respondió con desenfado. «Puedo alojarme en el Royal Oak esta noche, tío, si es una molestia que me quede aquí. Pensé que la casa no estaría llena en esta época del año». Sir William no le respondió, sino que volviéndose hacia Evelyn, le dijo que ya había sonado el gong y le preguntó si deseaba bajar a cenar. «No, papá», dijo Evelyn, «creo que May y yo cenaremos arriba. Me siento algo cansada esta noche». «Muy bien, entonces bajaremos nosotros, Donald», dijo Sir William, y salieron de la habitación. «Oh, May», dijo Evelyn en cuanto se cerró la puerta, «me temo que papá está muy enojado. Nunca lo había visto tan disgustado, pero no sé por qué debería enojarse tanto. ¿Tú sí? No es como si Donald no fuera pariente nuestro, y estoy segura de que es muy agradable. No entiendo por qué papá siempre se molesta tanto cuando él viene aquí». «Siento mucho que estés tan cansada, querida Evelyn», dije mientras le ayudaba a recostarse en el sofá hasta que trajeran la cena arriba. «No estoy tan cansada, May», dijo, «pero quería que papá y Donald cenaran solos, porque, ¿ves? Ahora papá se verá obligado a hablar con él. Si estuviéramos allí, ya sé cómo sería. Papá te hablaría a ti, me hablaría a mí y casi no le diría una palabra a Donald. Pero ahora, ¿ves? Tendrá que hablarle, porque no hay nadie más, y ya verás que después de la cena se llevarán mucho mejor. Al menos las cosas estarán mejor que ahora». Y en cierto modo, Evelyn tenía razón. Cuando entramos a la biblioteca encontramos al señor Trafford cómodamente sentado en un sillón con el periódico Times en la mano, conversando sobre los acontecimientos del día con su tío, aparentemente muy tranquilo, y tan cómodo como si su presencia en Alliston Hall fuera el resultado de una urgente y cordial invitación. ¿Y Sir William? Él no estaba a gusto. Podía notarlo por la forma en que apretaba los labios cuando hablaba a su sobrino y por la manera cuidadosa con que trataba de captar la atención de Evelyn en cuanto ella entró a la habitación. Sin embargo, también noté que le resultaba muy difícil mantener cualquier apariencia de disgusto frente al carácter alegre y amable del señor Trafford, y casi imposible entrar en conflicto con un hombre que estaba decidido a no discutir. Evelyn estuvo muy callada toda la noche y parecía desanimada. Me habló un poco, pero rara vez se dirigió a su padre o a su primo. En conjunto fue una velada bastante incómoda y no me dio pena cuando terminó. Al día siguiente no vimos mucho al señor Trafford, pues Sir William se lo llevó consigo después del desayuno y logró tenerlo a su lado casi todo el día. Solo una vez, cuando Sir William tuvo que ausentarse por un corto tiempo, fue dejado con Evelyn y conmigo en la biblioteca. «Ojalá te gustara más el banco, Donald», dijo Evelyn en cuanto su padre salió de la habitación. «Nunca me gustará más, Evelyn», dijo él, con ímpetu. «Es absurdo que intente vivir en Londres con el miserable sueldo que recibo. Es completamente ridículo. Ningún caballero podría hacerlo». «Pero, Donald», dijo Evelyn, «realmente deberías ser más cuidadoso con tu dinero. Nunca debiste haber comprado». Con una señal de él, ella se detuvo bruscamente en lo que estaba diciendo. «Realmente no debiste, ¿verdad, Donald?», dijo en su lugar. «Sí debí, Evelyn», dijo él, en un tono algo molesto. «Todo está bien, pero es realmente absurdo que le paguen a uno un salario tan miserable. No pienso soportarlo por mucho tiempo. Voy a escaparme y probar suerte en otro lugar». «Oh, no, querido Donald, no debes escaparte», dijo Evelyn suplicante. «Solo piensa cuán enojado se pondrá papá». Pero justo entonces regresó Sir William e invitó al señor Trafford a caminar con él hasta la casa del capataz de la granja, y no lo volvimos a ver hasta que vino a despedirse antes de partir hacia la estación de tren. Le susurró algo a Evelyn mientras se inclinaba sobre ella para decirle adiós, y capté claramente las palabras. «Recuerda promesa». Luego me dio la mano apresuradamente y salió de la habitación. Nunca vi a Evelyn tan difícil de complacer como esa noche.
Nada de lo que hacía parecía estar bien, y estaba irritable y cansada. Incluso cuando su padre estaba presente, no hizo ningún esfuerzo por animarse ni hablar con él. Sir William la miraba con gran preocupación de vez en cuando. Pude notar que atribuía ese cambio en ella a la visita de su primo, y lo oí una vez expresar su esperanza de que esa fuera la última vez que el joven Donald viniera sin invitación. No aprobaba las maneras tan despreocupadas de la nueva generación y se alegraba de haberle hablado con bastante claridad al respecto. Evelyn se fue temprano a la cama y yo me retiré a mi habitación, pero no para dormir. Me sentía muy inquieta y confundida. Esas 2 palabras que había escuchado contra mi voluntad me rondaban la mente. Recuerda, promesa. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué debía recordar Evelyn y qué promesa había hecho que no podía contarle ni a su padre ni a mí? No era propio de Evelyn guardar secretos. Normalmente me contaba todo de inmediato y me decía exactamente en qué estaba pensando. Estaba segura de que debía hacer algo que no quería que su padre supiera, y ese pensamiento me inquietó profundamente. A la mañana siguiente, al levantarme, oré pidiendo gracia y fortaleza para, si era posible, influir en Evelyn a hacer lo correcto. La encontré con un ánimo muy distinto al de la noche anterior. Seguía callada y se le notaba triste, pero fue muy cariñosa y afectuosa conmigo. «May, querida», dijo mientras rodeaba mi cuello con sus brazos y me besaba. «¿Estás muy enojada conmigo?» «¿Enojada contigo? Claro que no, Evelyn», respondí. «¿Por qué habría de estarlo?» Anoche fui tan horrible contigo. Lo sé, no soporto pensar en lo desagradable y antipática que fui. Debiste haberme odiado. No, querida Evelyn, dije. Solo estabas cansada. ¿Y qué más? Preguntó. Y preocupada, ¿verdad, querida? Me atreví a decir preocupada por algo que yo no sabía y por eso no pude compartir tu carga. Sí, dijo. Estaba muy molesta y preocupada y quería contártelo tanto, pero no sabía si debía hacerlo. No le respondí, sino que continué tranquilamente con mi labor. Después de 1 o 2 minutos, susurró. May, no voy a contarte nada, pero voy a mostrarte algo. Eso no cuenta como contarlo, ¿verdad? Shh. ¿Es alguien que viene? No, no es nadie. Es solo Clemens bajando las escaleras. Pero escucha, si se abre la puerta debes parecer como siempre y no decir ni una palabra. Recuérdalo. Sacó de su bolsillo un pequeño estuche de cuero y lo abrió. Dentro había un hermoso anillo de diamantes. ¿No es bonito?, me preguntó mientras me lo mostraba. Muy bonito, dije. Muy hermoso. ¿Te lo dio Sir William? No, dijo. Papá no sabe nada y no debo decírselo. ¿Puedes adivinar quién me lo dio? No voy a decírtelo, pero puedes adivinar. Y entonces, ¿ves? Si tú lo sabes, podré usarlo a veces. Parece una lástima no usarlo nunca. Puedo ponérmelo de vez en cuando estemos solas aquí, y quitármelo si escucho que alguien se acerca. ¿No crees, querida May? Qué seria te ves, dijo con voz cambiada. ¿Qué pasa? ¿Estás muy enojada conmigo? No, no enojada, dije. No enojada, Evelyn, pero me siento preocupada por lo que me has contado. ¿Por qué no se lo dices a tu padre, querida? Ay, no podría, dijo. Se disgustaría tanto, muchísimo. No me atrevo a decirle. ¿Por qué crees que se disgustaría?, pregunté. Porque debió de costar muchísimo dinero. Mira, May, son diamantes de verdad, y Donald tiene tan poco dinero para gastar. Y papá piensa que es tan derrochador. Ya está. Te dije quién me lo dio. No era mi intención hacerlo, pero claro que ya lo habías adivinado. Creo que sería mucho mejor si se lo dijeras a Sir William, dije. Quizás se disguste un poco al principio con tu primo por haber gastado tanto, pero estoy segura de que se disgustaría mucho más si de alguna forma descubriera que el señor Trafford te lo dio y tú nunca se lo dijiste. Sí, dijo. Lo sé, pero lo peor es que eso no es todo, May. Si le contara eso, tendría que contarle algo más. No podría quedarme a la mitad. Pero creo que deberías contárselo todo, dije, y no ocultarle nada que sientas que él debe saber. Sería mucho más feliz, Evelyn, si se lo dijeras. Sí, dijo, lo sé, pero entonces verás, prometí no decírselo, y no estaría bien romper mi promesa. Pero si prometiste hacer algo que está mal, dije, seguramente no está bien mantener esa promesa. ¿De veras lo crees, May?, preguntó.
Yo pensaba que romper una promesa era algo terrible. Sí, lo es, respondí, si no hay nada malo en lo que hemos prometido, pero si la conciencia nos dice después que nunca debimos hacer esa promesa y que no podemos cumplirla sin hacer algo malo, entonces estoy segura de que debemos romperla. ¿De veras lo crees? Repitió. Estoy segura, respondí. Está mal prometer algo incorrecto, pero cumplir esa promesa es doblemente malo. Eso no lo veo en absoluto, dijo. Creo que si prometes hacer algo, debes cumplirlo, sea correcto o no. Supón que le prometiera a algún enemigo tuyo que te envenenaría, Evelyn. Dije, eso estaría mal, ¿verdad? Sí, muy mal, dijo riendo, aunque con lágrimas en los ojos. ¡Qué ejemplo tan espantoso! No importa, sirve para ilustrarlo. Sería muy malo de mi parte prometer hacer algo tan perverso, pero sería aún peor si cumpliera mi promesa y realmente te envenenara, ¿verdad? Sí, dijo, entiendo. Claro que lo sería. Bueno, continué. Creo que esa regla se aplica a todas las promesas. Es malo prometer hacer algo incorrecto, pero es doblemente malo cumplir esa promesa y hacerlo. Porque, ¿ves? Eso es sumar pecado al pecado. Hacer la promesa es una mala acción y cumplirla es añadir otra, y peor aún. Nunca lo había pensado así, dijo. He estado deseando desde entonces no haber prometido no decirle a papá. Verás, May, le prometí a Donald esa tarde, antes de que entraras, que algún día sería su esposa. Sé que no debía haberlo prometido, pero fue tan encantador y parecía quererme tanto. Dijo que había traído ese anillo para que lo tuviera siempre cerca y que cada vez que lo mirara recordara mi promesa. Y luego dijo que no debía contárselo a papá, porque se enojaría muchísimo si lo supiera. Yo le dije a Donald que tendría que contárselo a papá porque ¿cómo podríamos casarnos si papá no lo sabía? ¿Y qué dijo el señor Trafford? Pregunté. Ah, dijo que había tiempo de sobra para eso, que no podríamos casarnos en mucho tiempo y que él mismo se lo diría a papá algún día. Así que me hizo prometer que no se lo diría hasta que él me diera permiso y justo entonces entraste en la habitación y ya no pudimos seguir hablando de eso. Ojalá nunca le hubiera hecho esa promesa. Sí, fue una gran lástima, dije, pero ahora creo que lo mejor que puedes hacer es escribirle al señor Trafford y decirle que sientes mucho haber hecho esa promesa y que sería aún peor cumplirla. ¿Crees que sería un buen plan? Preguntó. Sí, respondí. Estoy segura de que es lo que deberías hacer, Evelyn. No me respondió de inmediato, sino que se quedó mirando al fuego pensativa. Elevé una ferviente oración para que fuera guiada a hacer lo correcto. Al poco rato me miró y dijo, no puedo hacerlo, May. No sirve de nada pensarlo. No puedo decírselo a papá. Donald se enojaría tanto. No creo que me lo perdonara nunca. Evelyn, dije, ¿recuerdas la promesa de Herodes de darle a la hija de Herodías lo que pidiera? ¿Y recuerdas por qué mantuvo esa promesa, aun cuando cumplirla significaba cometer un asesinato? Sí, dijo. ¿No dice que fue por causa del juramento? Supongo que Herodes no quería romper su palabra. Y Evelyn, añadí, hay otra razón que se da. ¿Recuerdas lo que sigue? No, ¿cuál es? Preguntó. Y por causa de los que estaban sentados con él a la mesa, Marcos 6:26b. Creo que esa fue la verdadera razón por la que Herodes cumplió su palabra. No fue porque le importara romper su promesa, no era el tipo de hombre al que le importaba eso, sino porque temía lo que sus amigos pudieran decir o pensar. Quizás también temía que su esposa nunca lo perdonara, y por eso cumplió su promesa y mandó decapitar a Juan el Bautista. No tuvo el valor de hacer lo que sabía que era correcto. Evelyn se cubrió el rostro con las manos y lloró. Me senté junto a ella y la rodeé con el brazo y así nos quedamos en silencio por un rato. Entonces de repente se levantó, fue a la mesa, abrió su portafolio y comenzó a escribir. Voy a ser muy valiente, May, dijo, mientras sonreía entre lágrimas. No sé qué escribió Evelyn a su primo, pero lloró mucho mientras redactaba la carta. Luego la metió en su bolsillo. No puedo ponerla en el buzón de la casa, dijo. Iremos al correo cuando salgamos esta tarde y la echaremos allí. Y esta noche, después de cenar, se lo diré a papá. ¡Oh! ¡Cuán agradecida me sentí al oírla decir esto! Sentí como si un gran peso se hubiese levantado de mi corazón.